Buenas noches chicos, ¿qué tal estáis? Espero como siempre que de maravilla. Mirad, me paso por aquí para daros un pequeño avisito antes de que comience el programa. Esta semana ha habido un poco de lío, no ha pasado nada, todo está bien, pero ha habido pues un poquito de jaleo. Entonces hoy os voy a dejar con un programa que es un programa que no habéis escuchado hasta la fecha, es un programa nuevo, pero es un programa que fue grabado hace algún tiempo cuando todavía no teníamos este micro que estoy utilizando ahora y por tanto el sonido es un poquito diferente. Yo espero que no haya ningún problema, que todos lo escuchéis cómodamente, pero sé que a veces puede chocar un poco ver que hay cambio de sonido o que se escucha eso, diferente. De todos modos, como os digo, es un programa nuevo que no habéis escuchado y demás. Entonces, espero que lo disfrutéis muchísimo y ya os digo, el próximo programa, el del lunes, se hará enteramente con este micro porque se hará sin ningún tipo de problema ni ningún tipo de fallo. Así que no os digo más y vamos a comenzar. José Rodríguez Losada, que llegaría a ser una figura desconocida para el público español actual, pero bastante más importante de lo que podemos llegar a pensar, ya que hay algo que hizo él que todos conocemos de sobra y que forma parte de una de las tradiciones más famosas de este país. Pero no adelantemos. De entrada, tenemos que saber que, tal y como ha sonado, este señor, José Rodríguez Losada, nació en Iruela, en León, en 1797, en una familia muy humilde. Sus padres eran Miguel Rodríguez y María Conejero. Y estaréis pensando, Miguel Rodríguez vale, pero María Conejero, si este señor de segundo apellido se apellidaba Losada. Y esto se debe a que este señor, supongo que por tradiciones, asumió como segundo apellido el topónimo de la zona a la que pertenecía su localidad, a Losada. Poco se sabe de la infancia de este personaje. Se sabe que era, pues eso, de una familia muy humilde, de pastores de vacas, y que pertenecía a un mundillo rural tradicional de esa España de finales del XVIII y principios del siglo XIX, que por lo general pues eran gente muy trabajadora, gente muy valiente, pero no siempre tenían acceso a cosas como la educación, la sanidad o en general a ese tipo de comodidades que tenemos en nuestra época, pero esto es en general de casi todos los países en aquella época, en aquel momento. Así, la leyenda cuenta que cuando rondaba los 17, 16 años, creo recordar, si no me falla la memoria, aquí la gran cuentacuentos, este muchacho perdió una vaca, efectivamente, y por miedo a las represalias huyó a Puebla de Sanabria y desde allá se le perdió un poco la pista. Hay quienes dicen que se marchó a Portugal, hay quienes comentan que se quedó en España pero que se fue por otras zonas. Sea como sea, la siguiente vez que aparece en escena es siguiendo o asumiendo, mejor dicho, el papel de un oficial del bando liberal durante el trienio liberal, sin ir más lejos. Para quienes no lo sepan, haré una breve explicación diciendo que el trienio liberal fue un periodo muy chiquitito, de 3 años, como dice el nombre, que ocurrió durante el reinado de Fernando VII, un rey español de la Casa de los Borbones que, sobra decir, era muy polémico en la época. Lo fue y lo sigue siendo. O bueno, ahora ya no tanto. De todos modos, para resumir, explicaré brevemente que el reinado de Fernando VII se divide en 3 partes. Por un lado, el sexenio absolutista, que fue de 1814 a 1820. Esto es básicamente después de la ocupación francesa de las tropas de Napoleón y demás, y de esa guerra de independencia. Luego vendría el trienio liberal de 1820 a 1823 y luego la década ominosa de 1823 a 1833, aunque hay quien se refiere a esta década ominosa como la segunda restauración del absolutismo. Todo esto es simplemente para que tengamos una breve
contextualización del periodo y del momento donde se sitúa la vida de José Rodríguez Losada. Este trienio liberal se inició con el pronunciamiento, el levantamiento del general Riego para obligar al rey a asumir, a volver a aceptar, a volver a poner como vigente la Constitución que habían proclamado las Cortes de Cádiz en 1812. Esta Constitución, para quienes no lo sepan, fue la primera Constitución que se redactó en España, la primera Constitución, y fue conocida popularmente como la Pepa. Al principio parece ser que el rey había dicho que cuando él llegase al trono, después de la ocupación napoleónica, de las guerras y de todo eso, había dicho que asumiría esta Constitución, pero realmente lo que ocurrió es que cuando llegó la derogó y volvió a restaurar lo que era pues el gobierno absolutista que se había tenido toda la vida, un rey que toma las decisiones y ya está. Por supuesto, todo esto tiene sus matices, pero es a modo de resumen porque no vamos a contar la vida de Fernando VII. Para explicar brevemente, se sabe que José Rodríguez Losada aparece en este momento como militar favorable a la causa liberal. Era muy jovencito en esta época, tengamos en cuenta. Él nace en 1797 y nos situamos entre los años 1820 y 1823, o sea que es realmente muy joven, es pues más o menos de mi edad, 20 y pocos años. En este momento tampoco se sabe demasiado de lo que es su vida, pero se sabe que parece ser era una persona de gran ingenio y con mucha habilidad y cierta curiosidad para preguntarse el funcionamiento de las cosas, además de tener cierta habilidad con las manos para manejar pues lo que son las armas, lo que son los artilugios que ya en aquella época llamaban la atención, comenzaban a llamar la atención, estos artilugios mecánicos primeros que existían, y concretamente hay una leyenda que habla de que en alguna ocasión arregló algún que otro reloj para algún miembro del ejército o que reparó algunas armas. Pero esto, por supuesto, pertenece a la esfera de la leyenda un poco. Lo que se sabe ya siguiente es pues que una vez acaba el trienio liberal, con la ocupación en España de los 100.000 hijos de San Luis, un contingente al mando del duque de Angulema para ocupar España y restaurar el absolutismo. En aquella época tengamos en cuenta que el trienio liberal causó cierto revuelo en toda Europa por lo que podía representar, después de todo el follón con Napoleón y con su guerra, el hecho de que uno de los países otra vez volviese a verse inmerso en una revolución, en una situación de estas características. Dio cierto miedo, entonces se permitió. Ocurrió esto. Fernando VII pidió ayuda a los estados aliados y demás que le ayudaban en aquel momento o que tenían interés en ayudarle, y le enviaron a este grupo para pues restaurar el orden y volver a otra vez quitar la Constitución y demás. ¿Cómo afectó todo esto a la vida personal de José Rodríguez Losada? Porque yo os estoy contando todo esto simplemente para que entendamos un poco del contexto y porque en este momento no se sabe demasiado de su vida. Entonces, ¿cómo le afecta a él? Pues le afecta de modo que una vez finalizado todo esto y una vez ha sido otra vez instaurado el absolutismo, José Rodríguez Losada es uno de esos personajes, entre otros muchos, que comienza a tener problemas con la policía a las órdenes del rey. ¿Por qué? Pues porque era un ente problemático, era una persona que no comulgaba para nada con el sistema, con las ideas, con el gobierno del rey, y pues era molesto. Pero esto será mejor que permitamos que nos lo cuente él. Si os parece, vamos a dar pie al segundo diario de la noche. Querida madre, no sé si algún día recibirás esta carta que te escribo, pero por si acaso lo haces, quiero que sepas qué ha pasado. Antes de nada, sí, estoy vivo. Ya te dije que no estaba hecho para la vida en el campo, y nunca me creísteis ninguno. Pero al final va a resultar que tampoco estoy hecho para la vida en España. Me he metido en un lío, madre. Me metí en el ejército, pero me fue bien, no te equivoques. Conseguí llegar a oficial y posicionarme como alguien que hacía bien su trabajo. He descubierto que se me dan bien los artilugios extraños.
sé manejar las armas y también esos objetos que utilizan a veces los feriantes para proyectar imágenes. No sé si sabrás a lo que me refiero. De todos modos, respira tranquila, que, aunque sepa disparar las armas, lo que más me interesa de ellas no son su manejo en sí, sino lo que las compone por dentro. Me gusta arreglarlas, me gusta abrirlas, ver qué piezas tienen y reconstruirlas de arriba abajo. Me es divertido y es algo que me sirvió para ganarme el respeto de todos en el ejército. Ahora, precisamente por haber elegido el bando equivocado, me posicioné como liberal. Tengo que huir. La policía del rey Fernando me acusa de conspiración y debo marcharme. ¿A dónde? Pues no lo sé. A donde me lleve el viento y a donde sea capaz de sobrevivir. Creo que probaré suerte en Francia. Y si no me va bien allí, Dios se apiade de mí, si es que existe. Pero ya no puedo quedarme aquí. Ya no puedo quedarme en España. Lo siento mucho, madre. Lo siento mucho por haberme ido, por darte ahora este disgusto y porque no sé si serás capaz de leer estas líneas. Se me había olvidado que eras analfabeta. Pero bueno, quizás el cura de la parroquia pueda leerla por mí. Eso sí, quemadla después por si acaso. No estoy yo muy seguro de que la policía no vaya a buscarme. Y si hacen sus pesquisas, terminarán descubriendo quiénes somos, quiénes sois vosotros y de dónde procede mi familia. No me apetece que os puedan utilizar alguno, por lo que os pido de corazón, quemad la carta cuando llegue, si es que alguna vez llegáis a tenerla entre las manos, porque ahora que lo pienso, no sé a dónde enviarla. Supongo que Losada sería un buen destino, ya que de allí es de donde procede mi segundo apellido, pero ahora me pregunto si vosotros queréis recibirla. Tal vez sea mejor que no. Se me hace tarde y tengo que irme. Ya no tengo tiempo de ir a correos a entregar la carta, por lo que sea lo que la fortuna y lo que mi buena vecina pueda hacer por mí, si decide llevar la carta o no llevarla, si decide escribir bien el nombre o si no decide hacerlo. Que sea lo que ella quiera. Por mi parte, lo único que puedo decirle a usted, madre, es que la quiero y que lo siento. José. Una lástima tener que marcharse, tener que convertirse en un refugiado, ¿no? Pero bueno, ahora sí que vamos a conocer un poquito más de cerca lo que era la personalidad y lo que es la historia personal de este personaje. José Rodríguez Losada, al que llamaremos José para resumir, se encuentra, siendo muy joven, exiliado, sin patria. ¿Y a dónde va? Pues al principio se cuenta que pasó por Francia, pero pronto terminó en Londres, en Inglaterra, donde terminó asentándose para el resto de su vida, de forma permanente. Y entendemos que echando mucho de menos el solecito y el calorcito de nuestra España querida. Pero bueno, si lo pensamos bien, ganó un país lleno de leyendas, de mitos y de castillos muy chulos. Y allí, claro, os estaréis pensando todos, ¿qué hace un señor que seguro no hablaba inglés? No sabemos si sabía leer o escribir. Al final, en algún momento lo acabó aprendiendo. Pero ¿hablar en inglés? ¿Sabría este señor al llegar a hablar inglés? Obviamente no. Y si sabía, pues serían pues 2 palabras: hello, good morning y hasta luego. Y hasta luego ni siquiera es inglés. Pero bueno, en aquel momento, ¿quién le ayuda? Pues le ayuda el Comité de Ayuda a los Emigrantes, un grupo de españoles que pues básicamente se dedicaban a ayudar a los españoles que se marchaban a un poco insertarse en la vida londinense. ¿Y cómo lo hacen? Pues parece ser que le consiguen un humilde trabajo en una relojería como mozo. Y allí es donde comienza a desarrollar su aprendizaje continuo. En aquel momento poca gente iba a la universidad, no te ibas a sacar la carrera ni la FP de relojero. A aprender la profesión y a descubrir poco a poco que realmente esa y no otra era su verdadera pasión. Fíjense qué curioso que es la vida. Un señor que había demostrado, un jovencito en este momento, había demostrado su habilidad con las manos, su habilidad manejando máquinas, quizás arreglando algún que otro artilugio, descubre que
es un verdadero artista con la capacidad de crear relojes. Se rumorea que arreglaba relojes con las piezas sobrantes de otros relojes y que su aprendizaje tuvo un punto muy autodidacta, lo cual es muy reseñable, porque habla de un verdadero carácter curioso, dispuesto a aprender, dispuesto a mejorar y con una cierta capacidad de esfuerzo. Porque yo no sé si alguna vez han visto un reloj desmontado, pero es una situación que da un poco de angustia. O sea, es como, ¿cuántas piezas hay? ¿Dónde va cada una? ¡Ay! Pero, de todos modos, eso no hace que esta historia sea menos bonita. ¿Por qué? Porque al final, José Rodríguez Losada, otra vez le llamo por el nombre completo, don José demostró ser una persona capaz de adaptarse a los cambios y un verdaderísimo artista. Parece ser que los relojes que empezó a crear superaban en belleza y en calidad a los de la mayoría. Y a esto se le añade el hecho de que, parece ser, él se sentía muy motivado también, una de estas personas que tiene ganas de vivir, que tiene ganas de hacer, que tiene ganas de demostrar, también gracias a lo que era la vida en Inglaterra en aquel momento. Él, que venía de un país como España, que no estaba en su mejor momento, y llegó a Inglaterra en un momento de esplendor, o de inicio de esplendor. Tengamos en cuenta que es en 1800, pues es la época de la Revolución Industrial, en la época del Imperio Británico, un momento de mucho auge, de mucho crecimiento y de mucho aumento de la riqueza, del comercio, de la producción, el inicio de la industrialización. Pues todo este tipo de cosas que crean en Inglaterra una vorágine, una situación que es muy compleja, porque por un lado refleja mucha desigualdad social por parte de los obreros, por parte de la gente del campo, por parte de los señores, los grandes industriales que empiezan a nacer, las clases nobiliarias que empiezan poco a poco a caer en decadencia. Todo este tipo de cosas que crean un mundo complejo, pero que de todos modos en muchos aspectos, incluido el aspecto de la libertad de expresión, era en aquel momento un poquito mejor que cómo estaba la situación en España, por lo que José se sintió, o debió de sentirse, animado por este nuevo mundo que le ofrecía tantas posibilidades. Y personalmente creo que fue por eso por lo que en parte nunca regresó a España de forma permanente. ¿Qué ocurrió? ¿Qué cambió la situación de José? Pues que cuando en un momento dado, que él había ido escalando puestos en la relojería hasta ser, ¿cómo se dice esto?, oficial de taller, o por lo menos encargado, no sé exactamente qué nombre tiene en la jerga popular y eso, llega un momento donde su jefe fallece y deja a José a cargo del negocio, y también se rumorea por ahí que a cargo de su mujer. Bueno, deja a su mujer más bien al cargo de José, que acabaría casándose con ella. Esta parte es bonita, ¿verdad? Dicen que se llamaba Ana, aunque también me he encontrado algunas fuentes que discuten el hecho de que se casase, pero como yo soy muy romántica y la mayoría de fuentes que he leído dicen que estuvo casado con la mujer de su jefe, con la viuda, vamos a confiar en el amor, ¿vale? Muy bien. De modo que la vida parece sonreír a José. Ha heredado un negocio, ha encontrado una vida y ha encontrado un mundo que se ajusta más a sus creencias, a sus convicciones y a su modo de ver la vida, muy enfocado en el trabajo duro, en el esfuerzo y en la mejora continua. Por tanto, ¿qué le faltaría a este señor para ser feliz? ¿Qué le haría falta? Pues vamos a escuchar el tercer diario de la noche y vamos a seguir conociendo algunas curiosidades y algunas peculiaridades sobre este personaje. Suele decirse que las tertulias son ocasiones donde un grupo de hombretones, generalmente aburridos, se reúnen para comer y hablar de temas aburridos o, en su defecto, para discutir sobre temas aburridos y acabar en la calle involucrados en un duelo ilegal, también muy aburrido porque suelen ser de esos duelos donde no hay muerto, por motivos aburridos. Pero en mi tertulia, gracias a Dios, la palabra aburrido no tiene cabida. Y eso lo sabe todo el mundo.
¿Qué nos hace distintos? El carácter y el idioma. ¿No queda más anís?, pregunta el general. A este paso nos vamos a quedar sin reservas y ahora mismo lo de ir a Madrid a por más está complicado. Relájese, general, interviene don José, mucho más diplomático que el militar. Hay más cosas cuando se acaba el anís. ¿Por qué no una botella de vino? ¿A quién le importa la bebida? Sacad algo de comer, que me estoy muriendo de hambre. Interviene don Ramón, muy distinto de los demás. A este paso nunca podremos empezar. Vais a despertar a mi mujer, los hago callar. Y a la mujer de Juan, como nos descuidemos. ¿Francisca?, pregunta el general. Si está en casa, con los niños. Es imposible que pueda oírnos desde aquí. Juan, Prim y Prats. General y, en un futuro, presidente del Consejo de Ministros. Lo asesinaron demasiado joven, pero hasta entonces fue un buen amigo y compañero de tertulias. Las continuas menciones que hacía a su mujer me hacían acordarme de la mía propia, mi querida Ana, que en aquel momento, seguramente, estaría descansando plácidamente, o quizás, si no estaba dormida, planteándose la posibilidad de ir mañana a dar una vuelta o de compras a alguno de esas tiendas o calles comerciales que tanto le gustan. Nos gustaba pasar tiempo juntos y hacer planes. ¿Podremos empezar la partida alguna vez?, comenta don José. O me voy, tengo mucho que hacer. José Zorrilla, otro grande, pero en este caso de la literatura. ¿Han oído ustedes hablar de don Juan Tenorio? Cálmese y no se ponga así, don José, haga el favor, insiste don Ramón, que para los que no lo conocen, lo presentaré sencillamente como militar y líder carlista, que, para los extranjeros que nos estén escuchando, eran algo así como los contrarios a la reina Isabel II de España. Su bando se enfrentó al de la reina en varias ocasiones a lo largo del siglo XIX, lo que más tarde conocerían ustedes como guerras carlistas, y, para que nos entendamos, su bando defendía, a diferencia del de la reina, el mantenimiento de la línea de sucesión masculina en el trono, junto con alguna serie de fueros, leyes antiguas de ciertas regiones del reino y otros elementos como los privilegios para la Iglesia y demás tendencias un poco más tradicionales. En cualquier caso, todos ellos formaban aquí una tertulia de habla hispánica donde no había cabida para la política y simplemente había cabida para la diversión y los buenos recuerdos, además de la bebida y la comida. De haber sido de otro modo, probablemente el general Prim y este hombre, don Ramón, hubiesen llegado a las manos en más de una ocasión. Es extraño, pero así es como nos las gastamos. Así somos y así seremos. En Londres hemos conseguido montar una pequeña comunidad de concordia donde, de cuando en cuando, en la trastienda de mi relojería, se habla de todo y de todos. Así es, una tertulia de habla hispana, una tertulia organizada con españoles y algunos hispanoamericanos exiliados. ¿Para qué? Para comentar, para discutir, para entretenerse, para disfrutar de un poco de bebida y algo de comida. La tertulia de José Rodríguez Losada ha sido mencionada tanto por escritores como José Zorrilla, el escritor de don Juan Tenorio, o el archifamoso Benito Pérez Galdós, que podríamos ponernos a mencionar obras y no acabaríamos en 3 días. Pero también hubieron militares, ya lo han oído, el general Juan Prim o Ramón Cabrera, que son 2 militares, uno liberal y el segundo carlista, se juntaron también y tomaron partido de estas conversaciones, haciendo una demostración de que a veces, cuando parece que no se puede o que es complicado, por las circunstancias, por la vida que les toca vivir a cada uno, o también por las convicciones, el entendimiento
puede estar más allá de todo eso una vez quitamos todas esas variables molestas de por medio y simplemente dejamos a la gente que socialice un poquito. Bueno, y que beban otro poquito. Pero bueno, este ejemplo nos sirve un poquito para darnos cuenta de que realmente José, a pesar de haberse marchado y de haber preferido quedarse a vivir con los ingleses, nunca perdió el interés por la actualidad española de la época, por saber qué estaba ocurriendo en su país de origen. Así pues, claro, después del reinado de Fernando VII, llegó el reinado de su hija Isabel II, que había empezado con la, ¿cómo se dice esto? Abolición, la derogación de la ley sálica que prohibía a las mujeres gobernar en España. Que ojo, eso no significa que no hubiese habido mujeres antes. Pero, junto con ella, no todo el mundo estuvo de acuerdo en que la reina fuese ella. El hermano de Fernando, Carlos, se convertiría en un pretendiente alternativo al trono y sus partidarios iniciarían una revuelta, que al final acabaría siendo guerra, contra los partidarios de la reina, que entre ellos pues estaban personas de un perfil un poco más liberal o un poco más cerca en general a lo que sería la postura de José. Así es como dieron inicio en España las guerras carlistas, que no fueron una ni dos, fueron tres. La primera, de 1833 a 1840, nada más morir Fernando VII. La segunda, de 1846 a 1849, y la tercera, de 1872 a 1876. Como podemos entender, hay conflictos que se alargan muchísimo. Y como no puede ser de otro modo, pues las guerras generan momentos de mejora para unos, momentos de mejora para otros y muchos exiliados, muchísimos exiliados. Y entre ellos pues hubo gente de los dos bandos, en función de la época, en función de la necesidad, en función de lo que les interesase ir a un país u otro a pedir ayuda. Todo dependía. Y en Londres, que en aquella época es la ciudad, pues ¿a quién pueden acudir? ¿Qué españoles hay por allí que puedan echar un cable y demás? Pues bueno, José se había convertido en un empresario de bastante prestigio. Parece ser que las casas reales de distintos países europeos le hicieron algunos que otros encargos, pero también hubo encargos de todo tipo, y algunos venidos de lugares tan lejanos como América Latina, pues es el creador de los relojes de la Catedral de Caracas de Venezuela. Pero también hubo personajes como nuestra queridísima, ya mencionada antiguamente, emperatriz Sisi, llegó a encargarle un reloj. Así estaban las cosas. También, esto hay que decirlo, no fue ajeno o no se negó a trabajar en España. Así, el primer reloj farola que se instaló en nuestro país es obra suya y está en Jerez de la Frontera. Lo instalaron en 1853 y es un reloj que por favor buscadlo porque es precioso, es muy bonito. Aún así, a pesar de ser un señor con tanto éxito, que es que ustedes no lo saben, pero también se le pidió ayuda para arreglar una serie de problemas técnicos que tenía el Big Ben y que nadie más supo solucionar, lo cual describe con mucha fuerza el prestigio que tenía este señor no solo en el mundo español o en el mundo hispano o en el mundo más cercano a nuestro, sino realmente en Londres llegó a ser una figura de relativa importancia directamente dentro del sector, porque el Big Ben no se lo confiaban a cualquiera, todo hay que decirlo. Y sus relojes, muy bonitos todos, se pusieron de moda. Una vez leí de Emilio Lara, que escribió una novela inspirada en la vida de este señor, que en la España de la época, en el Madrid isabelino, se empezó a poner de moda utilizar relojes de losada, o sea, relojes con la marca del relojero. Con la marca me refiero a que hubiesen sido manufacturados en su taller. Tenía a más empleados, aparte de él, o sea, no era solo él, obviamente, el que hacía todo. Así, también he podido cotillear, he podido ver que
cuando en la época se trataba de firmar una obra de arte, y un reloj es una obra de arte, se llevaba mucho poner la firma del creador, del diseñador, en algún lugar discreto, pero que estuviese a la vista, para que pues quien lo viese supiera quién era. Era como una especie de carta de presentación, algo todos estamos acostumbrados a ver ese tipo de cosas hoy día. Pues parece ser que José fue bastante discreto en su forma de actuar y de trabajar estas cosas, y se dedicaba a buscar sitios más bien ocultos para que no se alterase la belleza del reloj que estaba construyendo. Todo un elegante caballero. Para que nos hagamos una idea de la peculiaridad de este hombre, su querido amigo, y ya mencionado antes, José Zorrilla, escritor del Tenorio, le describió como, aunque seco, cejijunto y algo brusco en sus modales, leal entre los leales, tiene de oro el corazón más que su reputación. Con lo cual podemos pensar que era un buen tipo, a pesar de todo. Y hemos hablado de sus obras, hemos hablado de su actividad empresarial, hemos hablado de muchas cosas, y vosotros me diréis, muy bien, Marta, todo esto está muy interesante, está muy bien, pero realmente, ¿qué es eso que has dicho al principio de que este caballero hizo algo que ahora todos los españoles recordamos o conocemos desde pequeños? ¿Qué es esto? Pues no se lo voy a decir yo. Como siempre, lo van a oír ustedes. Y cuando lo oigan, si nos oye gente de América Latina, por favor, le voy a invitar a buscar este artilugio, esta cosa que hizo este señor. Y si son españoles, simplemente callen, escuchen, y cuando lo oigan, llévense la mano a la boca. Vamos a empezar. Estoy viejo. Ya no soy el que era antes, pero no puedo dejar de trabajar. He pasado años pensando en esta obra, en cómo acabarla, en cómo diseñarla. No es un reloj fácil de hacer, no es sencillo. De hecho, creo que es el más complejo que he creado jamás, pero no puedo dejar de trabajar en él. Es como si una musa, una hada verde como esa que mencionan los poetas cuando toman absenta, hubiese aparecido para inspirarme, para llamarme, para captar mi atención. Siento que ella está cerca, las noto cerca. Siempre me ha acompañado de algún modo. Quizás me esté quedando atrapado en las leyendas y las historias fantásticas de este país, pero es verdad, está ahí. Habrá quien se refiera a ella como ángel de la guarda, pero es una musa de la inspiración, y a mí me ha seguido y quiere que haga esto, y yo también quiero hacerlo. Acaricio las piezas del reloj con mis manos, los reengranajes de metal fríos, pero que manchan un poco de óxido al tocarlos. Unos son más plateados, otros son dorados. Todavía ninguno refleja óxido, pero quizás en algún momento lo hagan. He utilizado los mejores materiales que dispongo. Me he gastado mucho dinero en hacerlo, pero es que no puedo hacerlo de otro modo. Me he dejado la piel y los dedos en hacerlo. Los diseños de 1000 formas. ¿Cuántos bocetos habré dibujado? ¿Cuántas veces me habré quedado dormido para despertarme y descubrir que la llama de una vela, de forma misteriosa que no logro entender, se ha comido los papeles, y he tenido que volver a empezar el proceso? Otra vez desde el principio, otra vez volver a pensar, otra vez volver a dibujar, otra vez volver a crear. Y sin embargo aquí estoy todavía, vivo, aguantando, creando. Es demasiado grande para mí, jamás podría levantarlo solo. Pero tengo que hacerlo. Es tan hermoso. Es como yo, complejo, difícil, pero hermoso. Es como el país al que quiero regalárselo. Difícil de entender. Un mundo lleno de dificultades es el que hemos tenido, los que nos tuvimos que ir y los que se tuvieron que quedar también. Un mundo de cambio, un mundo en guerra, como la guerra que me ha dado este reloj a mí. Pero así tiene que ser, y así quiero que sea. Un reloj majestuoso, un reloj espléndido. Quiero que todos lo vean, quiero que sea un regalo, que sea algo que todos, cuando lo miren, no se acuerden de mí, sino que
se acuerden del reloj en sí, de lo que representa. Una promesa, un regalo, un sueño de libertad para mi gente, un sueño de creación, de ingenio y de belleza. No sé si a los madrileños les gustará, pero espero de corazón que este reloj se convierta en el más especial para ellos. Ya lo han adivinado, ¿verdad? Sí. El reloj de la Puerta del Sol. Un reloj que todos los años, todas las nocheviejas, nos paramos todos a mirar con un platito de uvas en la mano, aunque bueno, en mi caso un platito de cacahuetes porque no me gustan las uvas, a mirar, a hacer memoria de lo que hemos hecho a lo largo del año, de lo que ha sido todo este tiempo. Como decía Mecano, hacemos el balance de lo bueno y malo, 5 minutos más para la cuenta atrás. Y una vez hemos hecho eso, nos lanzamos y entramos en un año nuevo, en el nuevo año. Es el reloj que da las campanadas. Hermoso, ¿verdad? ¿No lo conocían? Pues ya lo conocen. Es una lástima que no se conozca más a este tipo de personajes. José Rodríguez Losada fue un hombre discreto, un hombre trabajador, que hizo cosas maravillosas realmente y que fueron muy bien acogidas en su momento. Pero, por desgracia, también tuvo su parte de desgracia, y es que es una figura que actualmente es realmente desconocida. Y yo he querido presentároslo, traéroslo, para hacer un poco una pequeña labor reivindicativa, sí, pero también para contaros una historia que pueda hacer un poco soñar. Y es que estamos acostumbrados a ver a grandes triunfadores llevar una vida de derroche, una vida complicada, inestable, o ver cómo son gente que muchas veces piensas no se merecen lo que tienen, que eso siempre puede ser más o menos discutido, por supuesto. Pero en este caso también es para ver que hay ocasiones en la vida en las que, poniéndole un poco de empeño y muchas dosis de paciencia, de fe y de sudar la gota gorda, puede llegarse a conseguir grandes cosas. Fíjense cómo un chiquillo venido del campo de pastorear cabras llegó a ser un gran empresario y llegó a hacerse a sí mismo un gran relojero, un hombre que en cierto modo maneja el tiempo, casi como un mago o como un dios. Un relojero, aunque sea un ingeniero y un artesano, es lo más parecido a un artista que hay. Qué hermoso, ¿no? De hecho, los relojes tienen bastante importancia en la literatura de la época. Acordémonos de las míticas imágenes de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Pues bueno, hasta aquí ha sido el programa de hoy. Espero que el hecho de haber sido grabado de antemano no sea un inconveniente para nadie. Yo, de todos modos, he querido hacerlo para que puedan disfrutar de esto sin interrupciones. Y bueno, como siempre, ha sido un placer. Espero que les haya encantado conocer esta historia. Muchísimas gracias a los que hayan llegado hasta aquí, porque para mí significa muchísimo. Y bueno, me despido.